Llevo un rato intentando grabar, pero es básicamente imposible si lo que quiero es tener un poco de tranquilidad y menos ruido, pero puede que me venga incluso bien para hablar de lo que quiero hacer. Y es hablar de esa capacidad que tenemos nosotros de ponernos a hablar sobre las cosas sin darnos cuenta de que realmente lo estamos haciendo es relatar algo puntual, instantáneo del tiempo y del lugar en el que nos encontremos, incluso de nuestras emociones y nuestra situación en ese preciso momento y lugar. Hola, te doy la bienvenida al Diario de Argifonte, un diario hecho podcast. Hay personas que necesitan relatar absolutamente todo, ya sea lo que ven, lo que sienten, lo que escuchan, cualquier cosa. Y precisamente eso es lo que hace que entre en conflicto con otro grupo de personas que, unas, por un lado, no les gusta contar nada de su vida y se sienten violentados cuando escuchan a otras personas hablar de sí mismas, no de ellos, sino de las otras personas, de los que están hablando. Y por otro lado, están los que se sienten violentados de aquellos temas de los que se está hablando. Es decir, si habla de un lugar, se han ido de viaje y hablan de ese lugar, pues se sienten molestos porque han dicho una serie de pensamientos, lanzado una serie de emociones que han estado viviendo y sintiendo y que no están de acuerdo. ¿Y por qué? Pues porque de su lugar o de aquel lugar que tienen idealizado o viven allí, pues no quiere que se hable mal, aunque sea la realidad, aunque sea la verdad, o simplemente sea un pensamiento de esa persona que lo ha sentido de esa forma. No necesariamente tiene que ser así, pero lo ha sentido de esa forma. Y sí, eso es lo que me estoy dando cuenta, que cada vez hay más personas con interés de dar a conocer, aunque nadie se lo haya pedido. Pero son libres de hacerlo. Eso es igual que hacer un podcast. Nadie te lo pide hacerlo y tú lo haces porque quieres, porque te gusta, porque te sientes conectado con otras personas que te van a escuchar y luego tú escuchas a otras personas que están haciendo exactamente lo mismo. Es como una comunidad bastante más global de lo que antes era. Otra cosa, aparte, pero muy relacionada, son aquellas personas que necesitan contar a los demás, aunque nadie se lo haya pedido, contar qué sienten en sus tendencias sexuales o sus pensamientos religiosos o sus ideales políticos. Están ellos dispuestos a contarlo, compartirlo y, como digo antes, eso es algo puntual de esa persona que siente en ese preciso momento, que puede que cambie o no, pero en ese momento sienten la necesidad de contarlo. ¿Qué ocurre? Que hay personas que le pasa exactamente lo mismo. Se violentan porque escuchan cosas que no quieren escuchar, porque de pequeñito a algunos de ellos se les recortó el cerebro un poco y entonces no están de acuerdo con escuchar que haya personas que sean más libres de contar lo que les gusta o lo que no les gusta. Y ahí va, pues, ya sea política, ideales, pensamiento, sexualidad o yo qué sé, cualquier cosa que se te pueda ocurrir. Y esto me ha hecho a mí recordar que, como resulta que he grabado muchísimas cosas pero después no lo he publicado, no recuerdo si lo he terminado publicando. Como había personas con las que he hablado que le molestaba que le contaran cosas que esas personas estaban viviendo, estaban sintiendo. Es decir, se iban de viaje y esas personas veían una cosa y la compartían, pero la compartían con esa persona que estaba viviendo allí. Y eso le molestaba. ¿Por qué? Porque que simplemente decía, mira, pues resulta que las personas de aquí son de tal forma, ¿no? Claro, se lo está diciendo a alguien que tiene nacionalidad española, pero que vive allí. Entonces, probablemente también tenga nacionalidad de ese país y se sienta molesto porque estás hablando de esa persona directamente. Entonces, me recuerdo que eso mismo me encontré, que yo no suelo hablar con nadie
veo que aquí sois así o sois de tal forma o pensáis de esta forma. Yo directamente pregunto y que me hablen a mí. No voy dando mi opinión, ya eso lo sacaré yo más tarde para sacar una conclusión. Al menos yo creo que hace falta tiempo, madurar y recordar todo lo que has tenido en ese viaje completo para poder sacar tus propias conclusiones. Por lo que esa persona con la que hablaba, resulta que me empezó a contar que había personas, gente más o menos conocida o más o menos cercanas a ella, que venían de España a hablar de su país, en este caso era Estados Unidos, pero podría haber sido cualquiera, y le contaba cómo veían a los estadounidenses, sin darse cuenta que esa persona, que sí, que hablaba español, que sí, que tenía nacionalidad española, pero también tenía nacionalidad estadounidense, había nacido en Estados Unidos y se sentía tan estadounidense como el que más que estuviera allí. Bueno, pues decía eso, que le molestaba cómo es posible que hubiera gente que venía de fuera a decirme cómo somos aquí. Bueno, pues esa persona sacaba esas conclusiones y se lo estaba compartiendo, y seguramente no era para que le diera la razón, quizá era para ver qué consideraba o en qué aspecto podía estar o no equivocado, pero se lo tomaba mal. Y recuerdo que eso lo comentó precisamente con una persona que yo no conozco nada. No le voy a decir una cosa o le voy a decir otra, porque no tengo confianza como para decirle vosotros sois de esta forma o de otra. Y además, como he dicho antes, estaba allí de pasada y no conozco a nadie como para decir son así o son de otra forma. Entonces eso me llamó muchísimo la atención, cómo se sienten molestos algunas personas cuando van a su país, en este caso Estados Unidos, y le estaban diciendo, pues aquí en Estados Unidos sois de esta forma o son de esta forma, sin incluir a la persona con la que estaban manteniendo esa conversación. Y parece que se molestan. Sin embargo, cuando esa persona precisamente se ponía a hablar de cómo son los españoles, no daba pie con bola, no daba pie con bola, para nada. Era precisamente como estos programas de viajes que te pones a ver en la televisión, y por poner un ejemplo, Españoles por el Mundo, y te ponen a una persona que es de España, que lleva X tiempo fuera, en tal o cual país, y te habla, esto no se hace en España. Y digo, bueno, tú en tu vida concreta, en tus experiencias concretas, pues no lo has vivido. Pero yo te puedo decir que eso precisamente que estás diciendo delante de la televisión, de que eso no se hace en España, te puedo decir que sí se hace. Pues precisamente eso. Cada uno expresa de forma puntual su vida, lo que ha vivido precisamente. Es más, conozco a personas que han estado viviendo justo al lado mía y no tienen ni la mitad de la experiencia que he tenido yo, y estoy convencido absolutamente de que hay personas más jóvenes que yo que han vivido muy cerca de mí y sin embargo tienen no el doble, sino ya de aquí a, ¿cómo se suele decir?, de aquí a Pekín, la cantidad de experiencias que ha tenido, y tiene mucho más conocimiento que yo de todo el entorno que nos rodea, y sin embargo estamos compartiendo el mismo entorno, por lo que decir que esto es de forma absoluta me parece un tanto, no iba a decir ridículo, pero casi no se puede ir clasificando de forma absoluta las cosas. Ponía un ejemplo también de cómo cuando fui a Cuba veía una cosa que 15 días antes un familiar muy cercano me relataba y no tenía absolutamente nada que ver con mi experiencia. Y sí, era Cuba, y sí, eran los mismos lugares, pero una forma completamente diferente. ¿Y por qué? Pues porque la forma de viajar que mi mujer y yo tenemos es
entrar dentro de los grupos, hablar con uno, con otro, y no ir en un grupo cerrado, guiado, y que no te relaciones apenas con nadie y no hablas apenas con nadie, y te expone ese guía lo que quiere contarte para que tú al final, pues no sé, sueltes más dinero o te lleves una impresión distinta o hagas una asociación para ayudar a lo que sea. Es decir, no tiene nada que ver. Y sin embargo, como digo, las mismas experiencias en los mismos hoteles, pero mismas experiencias, pues sí, podría decir que sí, que son las mismas experiencias, pero desde una óptica diferente a la de la otra persona. Diario de Argifonte. Entonces, ¿qué quiero decir? Pues quiero decir que yo puedo haber ido, pongamos, La Habana, ¿no? Pues de La Habana me he interactuado con, no sé, con 15, 20 personas quizás. Incluso con esas 15, 20 personas, algunos eran también visitantes o incluso turistas, cada uno con su forma de ver la realidad, y seguramente algunas incluso muy distorsionadas a lo que realmente estaba sucediendo. Y por poner un ejemplo, recuerdo como decían: mira, otra cámara de vigilancia en esa esquina. Pero bueno, como decía, creo que era un episodio, pero ¿no te has dado cuenta que precisamente, sin irte más lejos, en tu ciudad hay más cámaras por metro cuadrado que en toda La Habana probablemente? En fin. Pero vamos, que no estoy defendiendo la política de ningún sitio. Estoy hablando de que no somos muy críticos con lo nuestro, somos muy críticos con lo demás, pero también no nos gusta aceptar las críticas de otras personas. Y no estoy hablando de crítica negativa, sino un comentario, un intentar sacar conclusiones de algo. Pero también hay personas que, como decía al principio, necesitan expresar todo lo que tienen. El problema está no en lo que lo expresa, sino quizá a veces no se expresa de una forma adecuada y respetuosa, pero otras veces sí se hace de forma respetuosa, pero hay personas que no aceptan ciertas cosas o ciertos comentarios de qué o de quién o de cómo. Y ahora vuelvo otra vez a lo mismo. Hay personas que necesitan también expresar sus sentimientos hacia otras personas, del sexo que sea, o incluso de los que no se reconocen con ninguna sexualidad. Y ahí me hace recordar también ciertos pensamientos de algunas personas que yo recuerdo cuando iba a mirar un traje de gitana para la fiesta más grande más grande. Yo diría que la más grande, lo que pasa es que habría gente muy cristiana que diría que la más grande es la Semana Santa, pero bueno, la feria de Málaga, y íbamos mirando y nos asaltó la segunda de a bordo de la tienda con un llaverito con el tamaño de una mano de un niño que está dentro de la barriga de su madre, y que eso hay gente que quiere destruirlo. Sin embargo, yo a ella no le pedí en absoluto que me hablara de nada, porque yo venía precisamente a hablar de que estábamos buscando un tipo de traje o vestido o como se llame. Yo acaso le dije: váyase usted a hacer puñetas, o de qué me está hablando, o este tamaño no es real, porque era claramente falso que a esa semana tuviera esos dedos. Pero ¿qué le vas a decir? Pero claro, es que es como escuchar un documental, como he escuchado algunos, que me he quedado sorprendido, que se supone que va a hablar de filosofía de presocráticos y poco más, y te termina hablando de Jesucristo. Una forma de atraer a la gente, y si te quedas un poco medio dormido, al final terminas escuchando la chorrada que te cuentan. Porque si yo quiero escuchar algo de Jesucristo, pues ya lo pondré yo, ¿no? No me tienes que poner un reclamo que no tiene nada que ver. Pues precisamente esto: tú quieres hablarme, vale, desde el respeto yo te escucharé, pero pues lo mismo no estoy de acuerdo con eso, o lo mismo sí, pero te respeto, no tengo por qué estar ofendiéndote ni acabar con tu forma de pensar ni con tu forma de actuar, mientras que tú también me respetes a mí. Que hay personas que se sienten violentadas porque escuchan a otras personas que les gustan personas con el mismo sexo que ellos.
Bueno, vamos a ver. Que son libres de hacer lo que quieran, cuando quieran, mientras que sean todos respetuosos, pero tanto hombres como mujeres. ¿Yo acaso voy a tener relaciones con alguien que sea de mi sexo porque a mí no me atrae, pero lo voy a tener? No. Entonces, ¿a mí qué me preocupa? Pues eso precisamente es lo que le pregunto yo a todos estos que vienen ofendidos porque ven a dos hombres dándose un beso en la calle. Vamos a ver. ¿Pero a mí me van a dar un beso? No. ¿Me molesta? No. Cuando se casen, ¿yo acaso le voy a pagar el convite? No. ¿Le voy a pagar el viaje de luna de miel? No. ¿Pero tienen derecho? Por supuesto que tienen derecho. Y derecho a irse de viaje de novio. ¿Por qué no van a tener derecho? O si dos mujeres quieren hacer exactamente lo mismo. O si ahora resulta que hay una persona que no se siente ni hombre ni mujer y quieren que se les reconozca. Pero ¿por qué? Mientras que lo básico que es las personas, los derechos de esas personas se respeten, ¿por qué no vamos a aceptar a cada uno como es? ¿Por qué tenemos que aceptar lo que nos diga una persona que se le ha ocurrido que decir que existe un Dios y ese Dios habla por su boca? Vamos a ver, te paras un poquito a pensar y dices, ¿qué acepto? ¿A alguien que trata correctamente a otra persona, que la acepta, que la quiere, que se casa con esa persona y lo demuestra? ¿O voy a tener que tragarme lo que dice una persona que dice que habla por boca de un Dios? Pero eso me suena más a tratamiento psiquiátrico que otra cosa, vamos, digo yo. Así que, pero que esa persona dice eso, mientras que lo que diga y sus palabras no lleven a una acción de negatividad, de acabar con, pues que quiera decir eso, pues muy bien. Aunque a mí me pueda parecer que es de psiquiátrico, ¿sabes? Porque dice que escucha voces, o que dice que habla por un Dios, o que es capaz de la transformación de un trozo de pan en el cuerpo de un Dios. Bueno, pues si a eso es lo que considera, pues muy bien, pero precisamente igual que se te respeta a ti con esos pensamientos, que como digo, es más para pensar que necesita un psiquiatra. Si tú consideras oportuno que eso es así, por mí perfecto. Pero del mismo modo que yo no te mando a un psiquiatra, no empieces a mandar tú a un psiquiatra a personas que hacen cosas que para ti, ese Dios figurado, imaginado, resulta que te dice que eso no es así. Porque a ti, en tu mente, se te ha ocurrido. Igual que cuando uno relata el pensamiento sobre algo, de un viaje, piensa sobre esa experiencia que ha tenido. Pero no tienes por qué ni ofenderte porque otra persona tiene una experiencia completamente diferente, ni ofenderte porque esa persona está hablando de ese sitio donde tú vives o al que le tienes cariño y resulta que está diciendo algo que a ti no te parece bien y entonces vas a muerte, metafóricamente. Esperemos que sea siempre así, pero bueno, metafóricamente vas hacia a hablar de esa persona negativamente porque es que estás diciendo que tu lugar de destino, tu residencia, tu lugar de nacimiento, pues dice que ve eso. Bueno, esa es tu experiencia, ese es tu pensamiento y del mismo modo que tú piensas eso y consideras que tienes que decirlo y lo dices y se te respeta, también tienes que respetar a los demás, pero tanto de decir cosas como de hacer. Y mientras que se respete los derechos humanos, considero que todo el mundo es libre de decir lo que quiera mientras lo que dice no incite a una acción que vaya a la destrucción de otras personas o de otros pensamientos. Pero eso sí, creo yo que ya está bien de tener que estar escuchando a muchos majaderos que necesita realmente un tratamiento psiquiátrico y que se les respeta como si tuviera un pensamiento igual. Pero tú no me respetas, pero yo sí te tengo que respetar. Pues no, creo que no. Pues esto es mismo, mira, ahora mismo está ocurriendo que en la calle estoy escuchando a gente que tiene la costumbre de hablar muy alto y de calentar a los perros para que ladren. Porque le hace gracia ver cómo hay otras personas que le dan un poco de reparo cada vez que pasan cerca de un perro y como eso le hace gracia, pues no se le respeta esa tranquilidad a esa persona y ellos lo pasan bien.
Pues precisamente esto. Porque tenemos que estar soportando que a ti te gusta y como a ti te gusta, pues eso hay que respetarlo. Sin embargo, tú no respetas la tranquilidad de la otra persona. Bueno, no sé si se me está entendiendo lo que quiero decir o si puede parecer que es un batiburrillo, pero vamos, lo que quería decir es lo que acabo de decir. Faltaba decir lo de he dicho. Bueno, venga, pues a ver si podemos decir que he podido terminar correctamente y si es así, doy paso al final. Vamos a ver qué me dice esto. Temperatura normal, pase por favor. Pues sí, parece que sí. Así que nada, nos escuchamos en la próxima. Un gran abrazo a todo el mundo. Muchísimas gracias por escuchar, por dedicarme un poquito de tu tiempo valioso. Cuídate para poder cuidar a los demás. Y recuerda que el tiempo corre, vuela. Así que apresúrate despacio. Puedes encontrar las vías de contacto en los comentarios del podcast. Hasta luego.